¿Ponemos una exención de responsabilidad al principio? Tal vez sea una buena idea. Y dejemos bien claro que esto no es un ataque, es una observación. Sí. Ahora, se llama, peor que ellos. Y veremos de dónde viene eso. Por supuesto, es una cita, peor que ellos, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esa es una declaración bastante profunda, ¿no es así? Creo que es una advertencia que Dios está dando. Sí. Así que, es una declaración profunda, y si no te adhieres a ella, incluso hay una advertencia para decirte lo que sucederá. Bien, esto fue dado al Israel de la antigüedad, ¿se aplica al Israel moderno? Definitivamente. Bien, así que se aplica, entonces nuestro pueblo es destruido por falta de conocimiento. Ahora, ¿qué motivó esta discusión en primer lugar? Bueno, vamos a dar un poco de antecedentes históricos. Ha habido muchas ocasiones en las que ha habido observaciones de que no todo está necesariamente bien dentro de nuestras filas, dentro de la iglesia, y hay algunas personas que creen que debes exponerlo, y yo también creo eso, porque la Biblia dice claramente que también eres responsable de tu hermano, eres el guardián de tu hermano, eso no te convierte en el policía de tu hermano, y no te da el derecho de convertirte en el policía de tu hermano, y tampoco te da el derecho de ir y sentarte en una silla de juicio y condenar a las personas como perdidas, podrían estar en un viaje, ¿verdad? Sí, porque esa solo es prerrogativa de Dios. Esa es la prerrogativa de Dios, Él se sienta en la silla del juicio, todo el juicio ha sido dado a Cristo, entonces debemos bajar de la silla del juicio, y hemos recibido muchas críticas, porque algunas personas creen que atacar a la iglesia es la manera de revelar todas estas cosas, y nombrar nombres, y hacer todas esas cosas, y siempre hemos dicho que no, esa no es la manera en que pretendemos hacerlo. Pero si la gente hubiera escuchado atentamente lo que decimos, abordamos todas las cosas que son perturbadoras, pero no mencionamos los nombres. Ahora, la gente quiere que mencionemos los nombres de los hombres, y no queremos mencionar los nombres. Pero hay una buena razón por la que no queremos hacerlo, porque si mencionas un nombre, toda la atención se dirige a la persona y se envía al pecado. Y hay personas que han cortado sus lazos con la iglesia y dicen que esta iglesia se ha vuelto apóstata porque este está haciendo eso y ese está haciendo lo otro. Y estamos sentados con la cabeza en la arena y no decimos nada, somos cobardes, etcétera, etcétera. Creo que la iglesia es la niña de los ojos del Señor, y si Él la ama, entonces debemos amarla también. Y si ella es no tan amable, entonces deberíamos preguntarnos, ¿por qué Dios daría su vida por una iglesia no tan amable? Sí. ¿Es correcto? Esa es una muy buena pregunta. Muy bien, ese es otro punto y abordamos estas cosas, si la gente mirara nuestra historia, ahora, no estás en esto tanto tiempo como yo. Estás tratando de ponerte al día. Pero he tenido numerosos altercados en situaciones que fueron devastadoras, pero todavía estoy aquí, y tampoco tengo la intención de irme, y siempre decimos, ponte pegamento en el trasero y quédate. Entonces la gente dice, ¿cómo puedes esperar que me quede? Dije, no necesariamente tienes que quedarte en esa situación particular o en esa denominación que se ha descontrolado totalmente, pero quédate dentro del cuerpo, ese es el punto, ¿verdad? Y luego la gente se queja de que no somos lo suficientemente directos.
Bueno, he escrito cartas públicas, si ha habido incidentes públicos y la gente puede ir a verlas en la web porque están disponibles. Y he escrito a conferencias, incluso a líderes, a veces porque la gente quería que me explicara y una de ellas incluso se publicó. Una de esas cartas se publicó en el libro de mi esposa, así que la gente puede leerlo por sí misma, y ver si se han abordado estas cosas, y creo que lo han hecho. Pero veamos cómo lo hizo Jesús. Fue muy duro en su condena de los fariseos, pero no los mencionó por su nombre, y no expuso a los individuos. Podría haberlo dicho cuando estaba allí con la señora que fue sorprendida en adulterio, y escribió en la arena los pecados de los demás. Es interesante que lo escribió en la arena, así que simplemente hace eso y se fue de nuevo, ¿verdad? Y él les dejó verlos, no lo difundió, fue tan diplomático, tan sutil, y si realmente tenía algo que lo agobiaba, lo puso en una parábola. Así es, así que no fue al individuo, y lo señaló. Sí, y me pregunto si la gente nota nuestras parábolas, tenemos muchas de ellas, ¿cuántas veces decimos, incluso dentro de nuestras propias filas? Exactamente, ¿Qué significa eso? eso significa, si la gente no sabe, que alguien califica con lo que acabamos de mencionar. Sí. No es solo una persona, porque digamos, por ejemplo, que tomamos a una persona, y se deshacen de esa persona, ¿se han deshecho del problema? No, el problema persiste porque hay 10, 15, 20,000 en las sombras que tomarán el lugar, debes abordar el problema, y con suerte el individuo reconocerá el problema, y podría cambiar. No sabes cómo digo a menudo, es un Aarón, quien hizo un becerro dorado y luego mintió al respecto, ¿este becerro saltó del fuego? ¿Fue condenado? No. No, porque no sabes. Así que ten mucho cuidado antes de juzgar. Así que queremos abordar algunas de estas cosas porque la gente dice que no las estamos mencionando, las hemos mencionado miles de veces. Si no pueden verlas, entonces no están escuchando, pero abordémoslo, digamos, ¿por qué a pesar de ello, esta iglesia es la iglesia del Señor? Y no te atrevas a llamarla Babilonia, y no te atrevas a llamar a la gente a salir de ella. Seamos muy claros al respecto, sí. Muy bien, entonces mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Recientemente fui parte de una entrevista de radio sobre por qué la gente abandona la iglesia. ¿Y por qué los jóvenes en particular están abandonando la iglesia? Y eso te hace pensar, ¿por qué están abandonando la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Por qué están abandonando la iglesia? Y luego me viene a la mente este texto, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Pero tal vez puedas explicar un poco. ¿A qué conocimiento se refiere? Sí, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué es lo que es tan importante? ¿Y por qué estamos como denominación en una posición tan prominente en el mundo? ¿Y tan diferentes? ¿Y por qué es tan incómodo para muchos ser tan diferentes? ¿Por qué es tan necesario sentirse aceptado por el mundo cuando los criterios que Dios aplica son tales que dice, sepárate del mundo? Así que, si amas al mundo, eres enemigo de Dios, dice en la Biblia. Exactamente. Es un gran problema, ¿no? Es un gran problema, así que eso debe decirte algo. La presión de grupo debe ser una de las razones, pero, la falta de conocimiento. Luego hablé con algunos jóvenes, simplemente preguntando algunas cosas básicas, y llegué a la horrible conclusión de que ellos no saben por qué somos un remanente. No saben lo que pasó en 1844. Oh, hubo una decepción. Así que se equivocaron, ¿verdad? Eso es lo que el mundo dice,
no entienden el desarrollo profético, no entienden las 70 semanas, no saben dónde estamos en la corriente del tiempo, no entienden por qué la iglesia está en ese estado, o por qué no se parece más al mundo. Seguro, en realidad puedes cambiar la redacción de la gran decepción a la gran iluminación, para saber que Jesús ha pasado desde el Santo al Santísimo y está en el tribunal. Sí, el tiempo de su juicio ha llegado. ¿Qué significa eso? Y todas estas cosas, y yo solo pensé para mí mismo, con todas estas acusaciones volando por ahí y los jóvenes saliendo de la iglesia, y para mí los peores son los que deberían saber mejor, salir de la iglesia y ladrar por fuera, salgan de ella porque se ha convertido en Babilonia. Ahora, ¿negamos que haya errores en la iglesia? Al contrario, en cada cita que presentamos usted puede reconocer el problema que existe. Allí está el problema, pero esa no es la situación. La situación es esta iglesia, que representa, y si hay individuos en la iglesia que no se adhieren a lo que la iglesia defiende, no es la iglesia que es apóstata. Ese es el individuo o el grupo, incluso si es un grupo masivo. Eso es problemático, ¿verdad?